Vamos a partir recordando la función de demanda que analizamos en el módulo anterior. Pensemos en esta como la demanda de un individuo. Esta función, decimos en economía, que expresa la disposición a pagar por parte de este individuo por las diversas unidades del bien o servicio de referencia. Vamos a imaginarnos que un alumno de ingeniería de esta universidad debe presentar un examen y quiere contratar un profesor particular que ofrece horas de clase a domicilio. La pregunta sería entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por horas de clase este alumno? Veamos el gráfico que tenemos acá, donde tenemos la función de demanda de este alumno. Notemos que intercepta en los dos ejes, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores. Y los números que vemos allí nos dicen que este alumno por la primera hora de clase estaría dispuesto a pagar 70.000 unidades monetarias, pesos podemos pensar, 70.000 pesos por la primera hora de clase. Esto significa que para él la primera hora de clase le añade un valor igual a 70.000 pesos. Y este es el máximo valor que él estaría dispuesto a pagar por esa primera hora de clase. Como vemos en el gráfico, la demanda es decreciente, eso indica que por la segunda hora de clase este alumno estaría dispuesto a pagar 55.000 pesos. Eso significa que la primera hora de clase es la que más valor le añade. La segunda hora de clase le añade valor, pero no tanto como la primera. Si seguimos en el gráfico, vemos que la tercera hora de clase, por esta hora, este alumno estaría dispuesto a pagar 40.000 pesos. Y así vemos como el gráfico nos muestra que por la hora número 10 el estudiante estaría dispuesto a pagar 15.000 pesos. Por la hora número 20 estaría dispuesto a pagar 5.000 pesos. Y cero por la 21. Ese es el punto de saciedad. Digamos que esa hora ya él siente que no le añade ningún valor. Lo que él iba a aprender lo aprendió en 20 horas de clase. Notemos entonces que la forma decreciente de la función de demanda nos indica que la valoración del consumidor por horas de clase adicionales también es decreciente. Veamos ahora el caso del profesor. Pongámonos en los zapatos del profesor. Vamos a traer como ejemplo la función de oferta o una función de oferta similar a la que vimos en los módulos anteriores. Veamos que esta función expresa cuánto le cuesta al profesor ofrecer cada hora de clase. Por eso, como vamos a ver más adelante, ya cuando entremos en materia en economía, vamos a ver que la función de oferta proviene de la función de costos marginales, del concepto de costos marginales que vimos en la sesión 2. Bien, entonces, si observamos este gráfico, vamos a ver que acá también tenemos unas columnas para la hora número 1, 2, 3, luego señalamos la hora 10 y después la hora 20. Estas columnas nos están indicando en este gráfico que para el profesor ofrecer la primera hora de clase le cuesta 5.000, pero ofrecer la segunda hora le cuesta un poco más porque él se va agotando, él se va cansando. Cada vez es más costoso ofrecer horas de clase adicionales. Por eso la oferta tiene esa forma, tiene pendiente positiva. Entonces, para el profesor ofrecer la segunda hora de clase tiene un costo de 7.000. Es lo que cuesta su esfuerzo, lo que él invierte en ofrecer esa hora de clase. La tercera hora de clase le cuesta 8.500. Como vemos en el gráfico, ofrecer la hora número 10 le cuesta 15.000 y ofrecer la hora número 20 le cuesta 60.000. Ya es muy costoso. Notemos que esto es interesante de notar en el caso de la función de oferta, que a medida que el productor ofrece horas adicionales, el costo va aumentando porque el esfuerzo es cada vez mayor, nos cansamos, requerimos más recursos, más insumos. Cada columna entonces indica el costo de cada hora adicional de clase para el profesor, también llamado el costo marginal, como vimos en una de las cápsulas anteriores. El costo total en que incurre el profesor sería entonces la suma de todas las columnas correspondientes a cada una de las horas vendidas por él y compradas por el alumno. Ahora vamos a juntar la oferta y la demanda, como podemos observar en este gráfico. Y vamos a analizar el valor implícito de lo que se transa en el mercado. Juntemos entonces estas dos funciones de oferta y demanda en el mismo gráfico. Observamos que las funciones se interceptan, se cortan para un precio igual a 15.000 y unas cantidades igual a 10. Esto es lo que se conoce como el equilibrio de mercado. Eso significa que en el equilibrio
el estudiante está comprando 10 horas de clases y el profesor está ofreciendo 10 horas de clases y cada una de esas horas se venden a un precio igual a 15.000. Ese entonces es el equilibrio de mercado. Observemos entonces ahora que el valor que añade el producto puede verse como la diferencia entre la valoración del consumidor, o sea, del estudiante, y este es el área bajo la curva de demanda, como vimos antes, para cada una de las horas compradas, y la función de oferta o la curva de oferta, ¿verdad? Que expresa los costos de producir o de ofrecer cada una de estas horas para el profesor. Si las unidades están lo suficientemente cercanas unas a otras, o sea, si estas columnas son muy chicas, están una muy cerca de la otra, entonces el valor creado sería el triángulo completo que observamos a la izquierda de la función de demanda y por encima de la función de oferta. O sea, el triángulo que forman estas dos funciones en el lado izquierdo del gráfico que estamos observando acá. Cuando se transan 10 horas de clases a un precio de 15.000 pesos por hora, este triángulo indica que ese triángulo expresa todo el valor agregado por ese conjunto de horas transadas. Ahora, imaginémonos o vamos a pensar en los conceptos de el excedente del productor y el excedente del consumidor. Habíamos dicho, y lo vemos en el gráfico, que el precio al cual se compran todas las horas es 15.000. O sea, el estudiante en el equilibrio se están vendiendo 10 horas y cada una de esas horas tiene un precio de 15.000. Ahora vamos a observar qué implicaciones tiene este precio para el consumidor y para el productor. Comencemos por el consumidor. Como vemos en el gráfico, el consumidor estaba dispuesto a pagar por la primera hora 70.000 pesos. Pero dado que en el equilibrio el precio es 15.000, él efectivamente está pagando 15.000 pesos por esa hora, que para él, como era la primera, tenía un valor de 70.000. Por lo tanto, la diferencia entre ese 70.000 que él estaba dispuesto a pagar porque es lo que para él representa el valor de esa hora y los 15.000 pesos que efectivamente paga, serían una suerte de excedente o es un excedente implícito o una ganancia implícita que tiene el consumidor por consumir la primera hora y pagar por ella 15.000, suponiendo o sabiendo que estaba dispuesto a pagar 70.000. Luego la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga es una ganancia implícita que tiene él cuando compra ese producto. Algo similar ocurre con la segunda hora. Por la segunda hora él estaba dispuesto a pagar 55.000 pesos, pero efectivamente paga 15. Luego, los 40.000 pesos de diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga también son una ganancia implícita para este consumidor. Y así sucesivamente hasta que llegamos al número de horas compradas, que son 10. Fíjense que esa última hora comprada, la hora número 10, él la valoraba en 15.000 y paga 15.000. Por lo tanto, para esa hora no existe ganancia implícita porque él está pagando un valor que es exactamente igual a su valoración. Pero para todas las horas anteriores hay una ganancia implícita, igual a la diferencia entre lo que él estaba dispuesto a pagar por cada hora y lo que efectivamente paga. Si nosotros sumamos las columnas correspondientes a cada una de las horas que el consumidor consume o que el estudiante contrata, vamos a notar que esa suma expresa la suma de todas las ganancias implícitas que obtiene este consumidor por pagar 15.000 pesos por cada hora, suponiendo o viendo, como observamos en el gráfico, que varias de esas horas eran valoradas a un valor mucho mayor a los 15.000 pesos que él efectivamente paga. Si las columnas fuesen lo suficientemente pequeñas, la suma de todo lo que el consumidor gana, o esta ganancia implícita, sería igual al triángulo que está entre el precio de 15.000 y la función de demanda y el eje vertical. Por eso ese triángulo en economía lo llamamos el excedente del consumidor, porque es una ganancia implícita que tiene el consumidor a partir de todas aquellas unidades que él compra al precio de equilibrio, pero que él estaba dispuesto a pagar una cantidad mayor. Por eso, y ese excedente del consumidor se expresa en cuando decimos que algo es barato. Cuando decimos que algo es barato, lo que estamos diciendo es que estábamos dispuestos a pagar más
de lo que efectivamente pagamos. El excedente del consumidor expresa eso, expresa la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga. Y la suma de estos valores para todas las unidades que él consume sería exactamente igual al triángulo que vemos entre la función de demanda y el precio de equilibrio. Veamos ahora qué ocurre desde el punto de vista del productor o del profesor en este caso. Habíamos dicho en la lámina anterior que la función de oferta expresaba el costo de cada hora para el profesor. Habíamos dicho que la primera hora tenía un valor de 5.000, tenía un costo de 5.000 y así sucesivamente ese costo iba aumentando a medida que se incrementaban las horas de clase dadas por él. Entonces, si a él la primera hora le costaba 5.000 dar esa hora de clase, la suma del esfuerzo más todo lo que implica dar una hora de clase, le costaba 5.000, pero él cobra por esa hora el precio de equilibrio 15.000, por lo tanto esa diferencia entre los 15.000 que él cobra y los 5.000 que a él le cuesta esa hora es su ganancia. En este caso no es implícita, en este caso es explícita porque efectivamente el productor está recibiendo ese dinero. Si agregamos esas ganancias para cada una de las horas vendidas, vamos a llegar a una conclusión similar a la que llegamos anteriormente, en la cual el triángulo que está entre la función de oferta, el precio de equilibrio y el eje vertical sería el excedente del productor, o sea, sería la suma de todo lo que el productor gana por vender horas cuyo precio efectivamente cobrado es mayor que el costo de cada una de esas horas. Estos dos conceptos son súper importantes en economía. En economía planteamos que la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor es el valor que agrega un producto al mercado o a los consumidores. Y el precio lo que va a reflejar es cómo se divide ese valor. En este caso vemos que el consumidor se queda con el triángulo de arriba que expresa su excedente y el productor se queda con el triángulo de abajo que expresa su excedente. Y la suma, de nuevo, es el valor añadido por este producto. Muy bien, con esto terminamos esta sesión.